Shalom Alejem. En esta oportunidad vamos a estar estudiando una porción de la Torá como regularmente lo hacemos todas las semanas. Y en este caso corresponde a la Parashá Pinjas. Parashá Pinjas. Vamos a estar estudiando esta porción. Y lo que nos enseña o lo que nos muestra la misma en relación a la visión, a las características, al carácter que debe tener un líder. Y de allí todo lo que podemos aprender y que se transforme como una especie de guía que nos pueda orientar, que nos pueda ayudar a tener una mayor comprensión de acuerdo a la Torá de lo que debe ser el liderazgo. Así que esta parashá de Pinjas comienza en Bamidbar o Números, capítulo 25, verso 10. Números 25, verso 10, hasta el capítulo 30, verso 1. Hasta el capítulo 30, verso 1. Una de las cosas que debe tener todo líder y que debe tomar en consideración es que en el momento en que es llamado, debe entender a quién sirve. Toda persona que ejerce liderazgo siempre debe estar atento que la legitimidad del mismo solo la garantiza el apego que tenga hacia aquel que lo ha llamado y lo ha constituido dentro del liderazgo. En este caso estamos hablando de Hashem. Hashem a toda persona que llama le otorga un don para que pueda ejercer la labor que le está encomendando. Y el don será la herramienta que le permita cumplir con la tarea. Pero internamente como seres humanos tenemos cualidades. Y estas cualidades que en hebreo traducen como midot en plural, también traducen como medidas. O sea, la palabra midot en plural traduce como cualidades y también traduce como medidas. Esto nos indica que toda persona, y en especial aquellos que han sido llamados y constituidos por Hashem para realizar una labor, y de allí el liderazgo, debe equilibrar, debe llevar sus cualidades a la medida correspondiente. Tenemos cualidades que pudiéramos definir como positivas, como buenas, hablando de la humildad, de la integridad, del respeto, del amor, de la bondad. Pero hay cualidades que no son buenas, que pudiéramos verlas como negativas, que son la ira, el rencor, la avaricia, el odio, el irrespeto y una serie de cualidades tanto negativas como positivas que existen y que todos los seres humanos la tenemos. Lo único que hay personas que tienen unas cualidades más elevadas que otras, sean positivas o sean negativas. En este caso, podemos destacar que el don que Hashem otorga para realizar una labor puede ser tan efectivo, puede ser tan eficaz en la misma medida que esta persona pueda trabajar internamente sus cualidades y llevarlas a su medida correspondiente. O sea, una persona que no trabaja sus cualidades, que no está consciente de lo que internamente posee porque no se conoce, cuando se le otorga el don producto de un llamado, el conocimiento, la formación que posea, su temperamento, el carácter, puede ser para bien o para mal. Una persona con una cualidad, por ejemplo, donde la soberbia, donde el orgullo esté muy desproporcionado, sea muy elevado, con un llamado, con un don, sin procesar esa cualidad, pudiera lastimar, pudiera dañar, pudiera afectar a muchas personas.
Por ende, es sumamente importante que la persona pueda trabajar las cualidades. Incluso las cualidades positivas también deben poseer un equilibrio. Una persona que la cualidad del amor y la bondad está muy elevada, va a ser muy permisivo, va a tolerar muchas cosas que la Torá no permite. Y eso causaría un desorden dentro de la comunidad, dentro de la congregación. Por lo tanto, todas las cualidades deben ser procesadas, deben ser trabajadas y llevadas a su nivel. Así pues, una persona que ignora todo este trabajo interno que debe realizarse previamente, porque son procesos previos a ejercer su labor, todo esto que es un obstáculo y que internamente posee y que ignora que puede ser una barrera o un impedimento para ser efectivo y eficaz en su labor, puede causar mucho problema. O sea, la persona debe trabajar mucho sus cualidades. Y en este caso vemos a este personaje que es Pinjas y cómo los rabinos enseñan la importancia de perfeccionar sus actos. Cuando vemos acá que Hashem le habla a Moshe para decir que Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el Cohen, dice, calmó mi cólera contra los hijos de Israel cuando actuó un acto de justicia, y de esta manera pudo como que calmar el celo de Hashem en medio de ellos, y de esta forma no aniquilé a los hijos de Israel. Por lo tanto declara, he aquí que yo le otorgo mi pacto de paz. Eso aparece en Números 25, verso 10 en adelante. La acción de Pinjas es vista como un acto donde Hashem define a Pinjas como un hombre que actuó en favor del honor de Hashem. O sea, pensó en que lo que estaba sucediendo atentaba contra el honor de Hashem, y eso había generado consecuencias que habían traído como una especie de plaga que causó una gran mortandad, al punto que la mortandad fue 7, 8 veces más que lo sucedido cuando el becerro de oro. Ahora, muchas personas, al desconocer lo que internamente había en Pinjas cuando tomó la decisión de matar a Sinri por lo que estaba haciendo, pudieran criticar, pudieran condenar a Pinjas y decir que estaba actuando a lo mejor de espalda a Hashem o estuviera actuando contrario a Hashem. Sin embargo, cuando vemos nosotros en la Torá cómo se escribe el nombre de Pinjas, el nombre de Pinjas tiene la letra Yod. A pesar de que el nombre de Pinjas se puede escribir sin la letra Yod, él la posee. La letra Yod es una letra que también se usa en el nombre de el Eterno. O sea, el nombre del Eterno posee 4 letras y la primera letra es la letra Yod. Esa letra fue colocada en el nombre de Pinjas. La letra Yod representa la humildad. Es una letra muy pequeñita que representa lo que la persona es internamente. O sea, habla de la humildad, habla de alguien que no tiene un concepto de sí mismo elevado, una persona con una autoestima equilibrada, alguien que ve hacia afuera y hacia adentro de manera apropiada. Ahora, si el nombre de Pinjas puede escribirse sin esta letra Yod, ¿por qué la Torá elige escribir su nombre con esta letra? O sea, ¿qué es lo que nos quiere enseñar?
no solamente que aparece el nombre de Pinhas con la letra Yod, sino que si prestamos atención veremos que en la palabra Shalom, que también posee 4 letras, y dentro de esas 4 letras está la letra Baf, esta letra Baf está como partida en 2. Y es sabido, de acuerdo a lo que aparece en Kedushin 66b, que si alguna letra que está dentro de un Sefer Torah, dentro de un rollo de la Torah, está mal escrita o está borrada, o en este caso como que partida, todo el Sefer queda anulado, es inválido y debe escribirse un nuevo Sefer. Por ese pequeño detalle, o de esa manera pudiéramos definirlo nosotros. Pero para el Eterno, esos pequeños detalles, por ser pequeños, no dejan de ser relevantes. Incluso, siendo pequeños, pueden mostrarnos grandes cosas. Por eso, vemos acá como esta letra, tanto la Yod, que es pequeña, o en este caso la Baf, que aparece en Shalom, aparece como quebrada, como partida. Y es lo que viene como que a reafirmar lo que fue la actitud de Pinhas cuando actuó en favor del honor de Hashem. Ya que la letra Baf es la misma letra que representa el hombre, y esta letra Baf está como partida, está hablando del quebrantamiento que hay en la persona. Y está hablando a alguien procesado, a alguien que es humilde, a una persona que está entendida de quién es delante de Hashem. Y por lo tanto, no tiene ningún deseo de poseer una imagen pública, una posición. No está buscando el honor. Simplemente está actuando en favor de Hashem. Y esto es algo que destaca la Torá, porque toda persona que ejerce liderazgo debe perfeccionar su mundo interior, debe trabajar sus cualidades para que sus actos sean aprobados desde el cielo. Y Pinhas nos enseña esto. Sin embargo, la letra Baf de la palabra Shalom debe escribirse partida, y esto no invalida en absoluto el Sefer Torah, como enseñan los comentaristas. A partir de esto comprendemos que este cambio en la escritura de la letra Baf viene a enseñarnos algo importante, que es lo que expliqué previamente. Ahora, cuando Pinhas el Cohen se levantó y mató de un solo golpe de lanza al líder de la tribu de Shimón y a la mujer madianita, hablando de Sinri, hubo quienes afirmaron que Pinhas había actuado de manera irresponsable e impulsiva, o con el propósito de ponerse como que en evidencia para llamar la atención, y que de esta manera pudiera ser tomado en consideración, ya que al colocarse por encima de Moshe en el accionar contra Sinri, ya que Moshe no intervino a pesar de saber lo que estaba sucediendo, vemos que Pinhas sí intervino. Por eso, Hashem decidió agregarle la letra Yod al nombre de Pinhas para demostrar a todos que Pinhas actuó inspirado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad, ya que la letra Yod, como lo dije previamente, es una de las letras del nombre de Elohim. De esta forma, Hashem quiso mostrar que el acto de Pinhas tuvo como única meta defender el honor de Hashem, que estaba siendo profanado. La letra Yod del nombre de Pinhas da testimonio de la perfección de sus actos. Vemos muchos personajes que al cambiarle el nombre le colocan letras que también posee el nombre de Elohim.
Vemos el caso de Pinjas como uno de ellos, pero hay otros personajes que también aparecen de esa misma forma. Por ende, la letra Yod en el nombre de Pinjas, bajo lo establecido por Hashem en la Torá, da testimonio de que el acto en el que actuó o en el que incurrió Pinjas, lo que él realizó, es visto delante del cielo como aprobado, que tuvo una motivación por un auténtico temor al cielo y que nadie tiene derecho de alegar que sus acciones estuvieron motivadas por algún interés personal o por sentimientos impulsivos. Podemos agregar que la palabra shalom también tiene la misma raíz de la palabra shelemut, que traduce como perfeccionamiento. Y estamos viendo cómo ese trabajo interno de perfeccionamiento trajo como consecuencia que Pinjas actuara de la forma que actuó. Sin embargo, como la persona no puede alcanzar una auténtica perfección mientras vive en este mundo, la letra Baf de la palabra Shalom se escribe cortada. Pero la persona que no trabaja y no se esfuerza por conseguir la perfección, mientras se encuentra en este mundo, tal como lo hizo Pinjas, tampoco logrará alcanzar en el mundo venidero que sea parte de él. Esto nos indica que todo lo que hacemos es en función de ser parte del reino y posteriormente del mundo venidero. Por eso Hashem decidió recompensar a Pinjas en este mundo con el fin de probar a todo el pueblo de Israel que Pinjas actuó de manera correcta y no para ponerse por encima de Moshe o ser honrado a los ojos del pueblo. Si Pinjas hubiese actuado movido por algún interés personal, Hashem no lo hubiera recompensado en este mundo, porque está escrito que todas las acciones que nosotros hacemos en favor de Hashem, en favor del cielo, la recompensa se otorga en el mundo venidero. Pero todo lo que hacemos cumpliendo los mandamientos en favor del prójimo, la recompensa se otorga en este mundo. Lo sucedido con Pinjas es para que fuera recompensado en el mundo venidero. Pero Hashem quiso recompensarlo y de allí el pacto de paz para siempre, incluso dice de generación en generación con Pinjas, para que el pueblo viera la aprobación de Hashem y la estima de ver a alguien actuar de esa forma que muestra el carácter procesado y la presencia de Hashem en la vida de este hombre. ¿Cuánto aprendemos de este personaje y de lo que debe ser un verdadero líder que no busca que la gente coloque la mirada en él, sino en Hashem? Que no son los que están buscando una posición, que no están detrás del halago, que entienden que como representantes de Hashem deben anularse para ser simplemente un canal de bendición para un pueblo y que puede bendecirlo a través del don que Hashem le ha dado para ser un facilitador en la vida de la persona que debe conocer y alcanzar el propósito por el cual fue creado a imagen y semejanza de Hashem. Por ello es que se enseña que Pinjas, la acción que realizó, pertenece a un nivel espiritual muy elevado, que de igual forma se le reveló al profeta Elías cuando retó a los Baales y de esta manera hizo un sacrificio en un lugar que no era permitido, pero Hashem lo aprobó porque lo que estaba haciendo era en favor del honor de Hashem. Por lo tanto, era posible pagarle su recompensa aún estando en este mundo, ya que no se trataba de una persona común, la cual solo recibe una recompensa en el mundo venidero, sino la acción de un justo, la acción
de alguien que ha trabajado su mundo interior y que está consciente de quién es Hashem en su vida y cuál es el rol que debe ejecutar en favor de Hashem y por su honor. Ahora, más adelante, la parashá o esta porción nos cuenta que Hashem le habló a Moshe y le dijo: toma a Josué, hijo de Nun, y dice, un hombre con espíritu. Qué interesante, un hombre con espíritu. Si vamos a evaluar la creación del hombre, todos tenemos espíritu. Sin embargo, aquí dice un hombre con espíritu. Y pon tu mano sobre él. Números 27, 18. Dos cosas que se destacan acá, y es que Josué era un hombre con espíritu y que Moisés debía colocar su mano sobre él. No dice sus manos en plural, sino que dice su mano en singular. ¿Ok? Es interesante cuando vemos acá en la Torá que en el verso 18 dice que Hashem le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Pondrás tu mano sobre él. Más adelante vemos nosotros en el verso 23 que dice: y apoyó sus manos en plural sobre él, y le encomendó todo tal cual le había dicho Hashem a Moshe. O sea, como Hashem había mandado, Moshe actuó. Sin embargo, hubo una diferencia, porque Hashem le dijo: pon tu mano, y en el verso 23 dice que colocó sus manos en plural. Incluso vemos que hay una gran diferencia entre colocar una mano y colocar las dos. A pesar de que Hashem le ordenó a Moshe colocar una sola mano sobre Josué, Moshe apoyó sobre él sus dos manos, tal como lo explica Rashi. Moshe puso sus dos manos con una actitud bondadosa, mucho más de lo que Hashem le había ordenado. Pues Hashem solo le había dicho: coloca tu mano sobre él. Pero él puso las dos, convirtiéndolo en un recipiente repleto hasta rebosar, llenándolo generosamente de su propia sabiduría. ¿Qué es lo que nos indica acá? Y es algo que vamos a explicar un poco en relación a la imposición de manos en alguien que va a ejercer el liderazgo, y esta imposición es hecha por una persona de mayor autoridad. Ahora, de las palabras de Rashi, que es el que explica el por qué no colocó una sino dos, se entiende que Moshe quiso cumplir con el mandato de Hashem de la manera más perfecta posible, apoyando sus dos manos sobre Josué para que así pudiese cumplir de la mejor manera con la función de liderar al pueblo de Israel. Esta actitud de Moshe refleja también el gran nivel espiritual que poseía Pinjas. Ahora, eso significa que nosotros debemos tomar como ejemplo lo sucedido por Moshe con Josué al momento de establecer a alguien para que ejerza el liderazgo de parte de Hashem y colocar las dos manos. Nosotros no podemos personalizar o generalizar acciones específicas o particulares que se dieron en un momento, porque incluso a veces se toman en consideración algunas y otras no. O sea, de alguna manera somos selectivos, pero prevalece aquello con lo cual nos sentimos mejor o con aquello que nos agrada.
Y allí la gente pudiera como que agregarle un poco más. En aquellas cosas que no agrada, evidentemente la persona no va a accionar. Así que, del mismo modo que vemos nosotros en Moshe para actuar en favor de Josué, al colocar sus manos y de esta manera pudiera cumplir mucho mejor con lo encomendado de parte de Hashem, de guiar a un pueblo que iba a entrar a una tierra y que ahora Josué no tendría ese guía, ese mentor, ese asesor que estaba junto a él siempre, como lo es Moshe. O sea, tendría que él solo ahora crear una conexión espiritual muy fuerte con Hashem, para que Hashem siempre lo guiara, que era lo mismo que había hecho Moshe en su tiempo. Más allá del nivel espiritual que es elevado en el caso de Josué y que es evidente, también lo es en el caso de Pinjas, que alcanzó un pacto de paz. O sea, Hashem ve en estas personas, tanto en Pinjas como en Josué, hombres de honor, hombres con integridad, hombres con humildad y con firmeza de convicciones. Más allá de los defectos que pudieran tener porque son seres humanos y todos los tenemos, ellos lucharon por procesar internamente sus cualidades y trabajar su mundo interior para hacer la labor encomendada de la mejor forma. Esto nos indica que todo aquel que ha sido llamado por Hashem debería primero trabajar en ese proceso interno antes de empezar a ejercer la labor ministerial. Hashem quiso que estas palabras llegaran a todo el pueblo de Israel y no solamente a Pinjas, para que todos reconocieran su gran nivel espiritual, y por la misma razón la Torá utilizó la palabra Shalom con el propósito de atestiguar que sus actos fueron perfectos, y de allí la palabra Shelemut, y que los ejecutó con intenciones puras, libres de todo interés personal. Esto nos indica que hay líderes que no están pensando en sí mismos porque entienden que la legitimidad del servicio depende de cuánto ellos estén dispuestos a anular de su vida, de sus intereses, de sus objetivos y metas personales para cumplir con lo establecido por Hashem. Y hay otros líderes que al momento de ser llamados imponen su agenda y los planes personales para alcanzar objetivos que a su juicio y a lo mejor con buena intención les parece que es lo mejor. Y es que se ha olvidado que cuando la persona es llamada, cuando la persona ha sido escogida por Hashem, es para que ejecute una labor que Hashem ya ha preestablecido. O sea, imagínense por un momento que el dueño de una empresa tiene un sueño en relación a crear un negocio o una empresa X. Y de allí la razón social de la misma, el propósito y con ello la visión y la misión de la empresa. Basado en esto, él va a escoger una serie de personas que se encargarán de liderizar la empresa, siendo gerentes o directores, y así en cada área escogerá las personas que él considere pertinentes y apropiadas para desarrollar una labor apegada a la visión y a la misión del dueño de la empresa, y que ya la empresa tiene un propósito. O sea, estas personas van a aportar al propósito del dueño, apegándose a la visión y a la misión del mismo, para que con lo que ellos poseen
como talento, como formación académica, como profesión, sea de ingeniero, licenciado, abogado, médico, X, puedan aportar al trabajo empresarial. De esta manera, la persona que es llamada, que es seleccionada y contratada, se le explica todo lo que es su rol. Hay una descripción de cargos ajustado a su perfil para que cumpla una tarea. Esta persona que ha sido contratada no viene para crear otra empresa. No viene para hacer algo diferente a lo que la descripción de su cargo establece. No viene a irrespetar la visión del dueño de la empresa. No viene a establecer objetivos diferentes a cómo el dueño de la empresa estableció una misión y objetivos para cumplir con el propósito por el cual el dueño creó la empresa. Si alguien hace algo diferente, atentaría contra la razón del por qué la empresa fue constituida y sería despedido. Si esto se hace en el plano terrenal y es respetado por todos, ¿por qué en el espiritual, que es mucho más importante, que es mucho más relevante, que es de magnitud indescriptible, porque estamos hablando de una labor celestial y estamos hablando que el dueño de todo es el creador, es Hashem? ¿Por qué no actuamos con el mismo respeto, compromiso y sumisión a lo que Hashem ha establecido? ¿Por qué venimos con una agenda personal? ¿Por qué venimos con objetivos o con metas particulares? ¿Por qué no decirle a Hashem, si tú me llamaste, si tú me seleccionaste y me diste este don, revélame entonces cuál es tu plan para yo ejecutarlo? Pero es tu plan, porque es tu empresa, porque es tu labor, que siempre será en pro de la redención. Y aquellos que han sido llamados, entonces van a aportar a través del don ministerial que poseen, sea pastor, sea evangelista, sea apóstol, sea profeta o sea maestro, hablando de dones ministeriales, van a aportar a lo que ya el Creador, lo que ya Hashem ha establecido como propósito para toda la humanidad. O sea, somos llamados para ser parte de algo que ya existe. ¿Por qué no actuar como estos hombres que dieron este ejemplo? Porque hay líderes con esa visión de crear su propia torre de Babel. Y sé que muchas veces oír este tipo de comentarios puede ser duro, puede como que confrontar o causar malestar en algunos. Pero es la verdad. Hay personas que promueven más su nombre y su imagen que al mismo Hashem. O sea, están más pendientes que la gente los siga, que los busque, que los aclame, que una cobertura y una serie de cosas, más en función de intereses personales que los intereses del cielo. Entonces, la pregunta es, ¿a quién estamos representando? ¿A Hashem o a nosotros mismos? ¿Qué haría un embajador o qué haría el presidente de una nación cuando ve que su embajador está realizando una labor en pro de intereses personales y de beneficio propio? Que está haciendo negocios con la investidura que ha sido colocada sobre él y que en vez de respetarla y ver la santidad de la investidura, está haciendo con la investidura cosas que no le han sido atribuidas, pero que las hace. No estamos hablando de la buena intención que pueda tener y la motivación que pueda tener. Estamos hablando de principios. Y que a pesar de que tiene una buena intención, si no hay fundamentos y principios, la buena intención no tiene ninguna base. Esto nos muestra que somos nosotros los que debemos ajustarnos a un plan preestablecido.
Por eso es que Pablo habla de que debemos ir sobreedificando. Hay algo que ya ha sido edificado, ya hay una base, ya hay unas columnas, ya hay niveles construidos. Nosotros lo que vamos es a sobreedificar, a darle continuidad a aquello que desde tiempo antiguo, como plan perfecto, Hashem estableció y para ello llamó, para ello formó, para ello procesó, para ello envió a todos aquellos que han sido constituidos, para que sobreedifiquen, para que le den continuidad, no para crear un edificio paralelo, no para construir una torre de Babel. Bajo ese principio, vamos a hacernos un nombre. Ya el nombre está. Todo lo hacemos para Hashem. Todo lo hacemos para Hashem. Y que muchas cosas que vamos a hacer y que necesitamos como recurso, debemos pedírselas a nuestro Padre Celestial, debemos pedírselas a Hashem en el nombre de Yehoshua. Y esos son principios establecidos que no deberíamos alterar. Ahora, ¿por qué se alteran? Porque hay personas que no han trabajado su mundo interior. Porque hay personas que no han procesado sus cualidades. Porque hay personas que comenzaron de manera apresurada una labor ministerial sin seguir los pasos correspondientes para realizar la labor de manera correcta. Y de esta manera, ejercer el don de forma legítima. Porque al momento en que usted empieza a hacer algo diferente al que lo envió, usted empieza a actuar de manera ilegítima. Y usted pudiera ser visto como un usurpador. Y esto es algo delicado y que se debe tomar en cuenta al momento de ejercer el liderazgo. Por eso estos hombres y lo que está en la Torá nos enseña a cómo debemos hacer las cosas. Hacerlas de forma correcta. ¿Por qué ponernos a inventar lo que ya está establecido? ¿Por qué querer cambiarlo? ¿Por qué hacer que eso se adapte a nosotros cuando somos nosotros los que debemos adaptarnos al plan? Vemos acá que una de las cosas que mostró Pinjas es el celo por el nombre de Hashem, por el honor de Hashem. Viendo cómo muchos estaban muriendo por la acción de Sinri, que también era una autoridad, y que estaba haciendo algo que tenía una conducta que era inapropiada a los ojos de Hashem. Y Pinjas se levantó, y con ese celo actuó en favor de Hashem en contra de Sinri. La Torá nos muestra aquí cómo Hashem recompensó lo que hizo Pinjas por haber defendido su honor, hablando del honor del cielo, tal como está escrito. Yo le otorgo mi pacto de paz y será para él y sus descendientes después de él un pacto de sacerdocio eterno. O sea, la acción de Pinjas trajo una bendición tan grande que fue establecida a través de un pacto, y que este pacto alcanzaría a sus descendientes, y que este pacto de sacerdocio sería eterno. ¿Cómo vio Hashem la acción de Pinjas? La vio de forma relevante, como algo muy importante. Y por eso la magnitud de la recompensa, la magnitud de lo que Hashem le otorgó a Pinjas. O sea, los descendientes de Pinjas disfrutaron la bendición que su padre les dejó por actuar
en favor de Hashem. ¡Qué ejemplo tan grande a seguir! Por lo tanto, resulta que la voluntad de defender el honor de Hashem fue lo que condujo a Pinhas a actuar tal como lo hizo, aunque puso en peligro su propia vida. Porque nada le garantizaba que al matar a Sinri y a la mujer madianita no vendrían repercusiones sobre él. Sin embargo, Pinhas no tenía otra meta fuera de defender el honor de Hashem y limpiar el pecado del pueblo de Israel, que permitió que esto sucediera, así como permitieron el becerro de oro. Y este celo fue en el momento indicado, tal como lo establece el hecho de que la epidemia o la plaga se detuviera cuando mató a Sinri y a Cosbi, que era el nombre de la mujer madianita, de un solo golpe. Así como Pinhas se arriesgó por el honor de Hashem de matar a Sinri y a Cosbi, de igual manera vemos nosotros como Elías también se arriesgó presentando una ofrenda fuera del lugar establecido para hacer sacrificio o para presentar ofrenda. Y miren cómo Hashem respaldó a Elías y también cómo respaldó a Pinhas. Ahora, cabe destacar que esto no nos está estableciendo una base que a nuestro juicio nosotros podamos definir algo fuera de la Torá y definirlo como algo honorable en favor de Hashem para hacer cosas que están fuera de la Torá. O sea, el caso de Moisés, el caso de Pinhas, el caso de Elías, el caso de Abraham, son casos particulares. Y aunque muchos dicen estar bajo la gracia y no bajo la ley, muchas cosas la hacen tomando como ejemplo a personajes que según ellos estuvieron bajo la ley. Ahora, es la manera selectiva, ¿no? Como muchas personas al leer la Biblia y ver qué asumir y qué no, siempre escogen aquello que le genera mayor bienestar, placer y hasta comodidad. Todo lo que genere un mayor compromiso y responsabilidad pareciera que lo desecharan. Y por eso una mentalidad anárquica se manifiesta y es la actitud cuando se habla en contra de lo que ellos definen como ley, cosa que no es cierta, pero que así la han definido, simplemente para tener algo que justifique el hecho de que ellos no tienen compromiso y responsabilidad con nada porque como que ya eso pasó, cosa que no es cierta. Ahora, cuando vemos esto, además como hemos explicado previamente todo lo que representa esta acción, el carácter del hombre que realiza la acción, cómo es visto y lo que se percibe en el plano espiritual, vemos que Hashem lo bendijo con su pacto de paz y sacerdocio eterno para él y para toda su descendencia. O sea, Pinhas no entraba en lo establecido por Hashem para ejercer el sacerdocio. Cuando usted lo estudia, él quedó fuera. Pero a raíz de su acción, Hashem vio que el corazón de Pinhas, que la acción, habló del carácter de Pinhas, que debe ser el carácter de un líder. Lo vemos de igual forma con Moisés. Enseñan los sabios que Moisés, apacentando ovejas y todo esto, en un momento una oveja se fue y él fue a buscarla y la encontró herida y él lo que hizo fue levantarla, se la colocó sobre sus hombros, la trajo otra vez a donde estaba el rebaño, la atendió, la curó y estuvo pendiente de ella. Dicen los sabios que Hashem estableció: si este hombre hace esto con este pequeño animal, ¿cuánto no hará por mi pueblo? Y viendo la bondad de Moisés,
la mansedumbre, lo que había en él, fue que lo envió para que liberara al pueblo de Israel. Entonces, vemos a hombres como Moisés actuar de esa forma, como Pinjas, como Pablo. Pablo dice, ya no vivo yo. O sea, una persona que llega a un nivel de anularse a sí mismo para que la voluntad de Hashem sea la voluntad de él, para que sea él alguien sumiso por completo a lo establecido por Hashem como tarea, es el deber ser. Es el deber ser. Todos estos hechos reflejan el carácter de estos grandes hombres. Y allí, que no había en ellos, porque no había nadie viendo a Moisés en ese momento, cuando actuó de la forma que actuó. No había nadie viendo a Abraham cuando actuó en obediencia a Hashem y sacrificó a su hijo. Sin embargo, así como los profetas, y en este caso Daniel, también en Babilonia, el carácter se mide cuando tú te mantienes en integridad delante de Hashem, aunque nadie te vea. Cuando tú te cuidas más de Hashem que del hombre. Muchas personas se cohíben de hacer algo porque otras personas lo pueden ver y lo pudieran cuestionar, lo pudieran criticar. Personas que se cuidan de que su líder, el ministro, el pastor los vea, porque los pudieran también criticar, incluso hasta disciplinar, y pare de contar todas las cosas que a veces se ven en las congregaciones. La pregunta es, ¿cómo es posible que se cuide más del hombre que de Hashem, que está en todas partes? Esto significa que no hay temor al cielo. Esto significa que no hay conciencia de que Hashem está en todas partes, de que la persona no es vigilante, de que no tiene una relación íntima con Hashem, que no tiene una conexión espiritual profunda con Hashem. Y eso es lo que Hashem está buscando. Gente con un nivel elevado de conciencia, que pueda verlo en todo momento, que pueda actuar de manera íntegra y fiel a Hashem. Así como aquellos que dijeron, para nosotros es más importante obedecer a Hashem que obedecer a los hombres. Hay muchas personas que obedecen más a su líder, aún estando equivocado, que al mismo Hashem. Entonces la pregunta es, ¿a quién están siguiendo? ¿A Hashem o al hombre? Porque si están siguiendo al hombre, eso es idolatría. Y son las cosas que de pronto se hacen sin darse cuenta en el error que están cayendo y en este caso en el pecado que están incurriendo. Vemos acá que lo hecho por este hombre, hablando de Pinjas, y de allí el honor de Hashem, trajo como resultado que la gente tuviera temor. Cuando una acción como esta se realiza, siempre trae un gran impacto en el pueblo, para bien o para mal. Cuando nosotros realizamos una acción, ¿cuál es el impacto que estamos generando? Estamos generando un impacto para bien y de alguna manera promoviendo el temor y que la gente pueda entonces emular la acción de alguien como Pinjas, o más bien estamos realizando actos donde las personas pudieran copiar una mala acción de un líder carente de conciencia. Vemos que estos hombres que nos muestran su carácter, que nos muestran su compromiso, eran seres humanos como nosotros y por lo tanto pudiéramos llegar a su nivel si nos esforzamos. El gran problema es que no hay la misma firmeza de convicción, la misma entrega y la misma pasión y el nivel de obediencia que estos hombres sí tuvieron.
porque estos hombres tuvieron presente a la Torá como manual de instrucción. Muchos actualmente no la tienen, porque dicen que está abolida. Cuando la palabra de Hashem queda abolida, queda sin efecto. Si la palabra de Hashem es para siempre, que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, que su palabra no perece. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Hashem permanece para siempre. Si la Torá es la palabra de Hashem, es la instrucción del cielo para bendición nuestra, ¿cómo queda abolida? O sea, ¿cómo estamos actuando? ¿Acaso no sería como gente anárquica, como gente rebelde a la autoridad del cielo? ¿No estaríamos actuando en contra de un rey? Creo que debemos meditar muy bien nuestras acciones, porque pareciera que tenemos conceptos carentes de una definición apropiada. Parece que se ignoran muchos principios. Parece que las personas asumen tener una verdad absoluta sin llegar a cuestionar nada. A lo mejor por temor a encontrar, descubrir que tienen errores y que pueden estar siguiendo algunas cosas que son mentira. Y no sería tan difícil el hecho de ver el error, sino de aceptar el error. Y muchos líderes piensan que aceptar un error sería para ellos visto como perder autoridad, o que de alguna forma estarían siendo descalificados, cuando es todo lo contrario. ¿Cómo me sentiría yo viendo a alguien que estudiando, que procurando enseñar la verdad, que procurando agradar a Hashem y querer guiar a un pueblo por el camino correcto, en un momento dado dice, en cuanto a lo que hemos venido estudiando, en cuanto a lo que hemos venido aprendiendo por tradición, los fundamentos bíblicos, cuando empezamos a estudiar, nos están mostrando algo totalmente diferente y debemos corregir? Eso no descalifica a una autoridad. Al contrario, estamos viendo a una autoridad que tiene temor al cielo y que con humildad reconoce su error, como muchos líderes cometen errores y lo han reconocido. Y eso los ha llevado a un nivel mayor, no menor, porque tienen temor al cielo, no temor al pueblo, como Saúl, que temiendo al pueblo perdió el reino. Cuando el temor es al cielo, siempre tendrá la aprobación de Hashem. Pero si lo que estamos buscando es el favor de los hombres, la aprobación de los hombres, tenemos un gran problema, porque no estamos sirviendo a Hashem y estamos ejerciendo un liderazgo de forma ilegítima. Cuando alguien está estudiando y empieza a darse un tiempo para evaluar de forma objetiva, sin prejuicios, sin ideas preconcebidas, evaluar lo que cree, evaluar incluso lo que se ha enseñado, y le pide a Hashem que le muestre la verdad, Hashem se la va a mostrar. El asunto es qué va a hacer luego con la verdad que le muestren. Porque aquí es donde está el problema. Que luego la persona no sabe qué hacer con la verdad, porque puede ser muy dura. Pero ¿acaso Yehoshua no nos dio ejemplo de ello cuando lo vemos en Juan capítulo 6? Que enseñando la verdad, muchos de sus seguidores que amaban a Hashem y amaban la Torá, con las palabras de Yehoshua se sintieron confrontados y dijeron, esta palabra es muy dura, ¿quién la puede obedecer? Y muchos dieron la espalda y se fueron. Y Yehoshua dijo, nadie puede venir si antes mi Padre no lo ha enviado. O sea, antes de llegar la persona a descubrir o a que le muestren la verdad, debe existir un trato previo con Hashem.
hay un trato, hay una relación previa con Hashem, y Hashem lo lleva a la verdad para que alguien se la pueda enseñar, se la pueda mostrar con humildad, con paciencia, con principios. Y de esta forma la persona pueda ver en ella la verdad sin sentirse mal consigo mismo. Porque el que le está enseñando la verdad tampoco lo está menospreciando, lo está lastimando, ni lo está vejando, ni lo está ofendiendo, haciéndolo ver como un ignorante, sino todo lo contrario, teniendo empatía y viéndolo con bondad. Lo ayuda porque ve en esa persona a sí mismo cuando también estaba buscando la verdad y alguien también actúa en su favor. Por lo tanto, el liderazgo debe entonces darse a la tarea de revisar muy bien no solamente lo que internamente, hablando de temperamento y de carácter, posee, que pudiera ser beneficioso, lo pudiera perjudicar al momento de ejercer el liderazgo. Imagínense una persona que la cualidad de la soberbia y el orgullo lo tiene elevado y empieza a aprender todas estas verdades, pero al mismo tiempo tiene raíces de amargura, guarda rabia, rencor contra otros líderes que a lo mejor en su momento lo lastimaron. Entonces ahora se siente con poder, ya que tiene una verdad, y esa verdad es inquebrantable, es incuestionable, está cargada de principios, de fundamentos, de bases bíblicas. Esta persona no procesada, ahora con la verdad en su mano, pero carente de un proceso interno en cuanto a las cualidades, utilizará la verdad como una espada para herir, lastimar y maltratar principalmente a todos aquellos que también lo hirieron a él. O sea, va a empezar a vengarse. Va a empezar a actuar con un enfoque vengativo y que muchos disfrazan de justicia, cuando en verdad lo que están haciendo es vengarse, porque lo hacen de manera despiadada, premeditada, con alevosía, y eso no está bien. Cuando una verdad es enseñada con alevosía, con la intención de ofender, de lastimar, esa verdad no es absoluta. Porque la verdad no solamente es lo que se dice, la verdad también va acompañada con la forma como usted lo dice. Y ambas se transforman en esa verdad absoluta que Hashem quiere mostrar a otro. Pero una persona procesada con humildad, entonces a usted le va a enseñar la Torá, le va a enseñar la verdad de manera diferente, con paciencia, con humildad, con perseverancia, con empatía. Y lo irá haciendo para que usted vaya aprendiendo y poco a poco usted vaya mejorando. Y de esa misma forma, usted pueda empezar a enseñar eso a un pueblo con el cual usted tiene responsabilidad. Porque a veces hay personas que no solamente reciben la verdad, sino que quieren enseñar la verdad, pero no saben cómo. Y es porque este camino no es de llaneros solitarios. Este camino fue diseñado para que juntos podamos transitarlo, apoyándonos unos a otros, porque no todos tenemos el mismo don espiritual, el mismo don ministerial, ni los mismos talentos. Y por lo tanto, lo que yo tengo, a otro le hace falta, y lo que a mí me hace falta, otros lo tienen. Y juntos trabajamos en pro del reino. Para eso fuimos escogidos. Somos parte del mismo plan. Tenemos al mismo guía con el mismo manual de instrucción. Por eso no debe existir la competencia, la envidia ni el celo ministerial, pero existe.
Y es porque no han entendido entonces su llamado y lo que Hashem le ha otorgado, que piensan que otro puede hacer lo mismo que ellos hacen. Y eso es imposible. Usted puede estar en la misma ciudad, puede tener el mismo llamado, puede tener el mismo don, pero la forma de exponer, la manera de enseñar, la manera de transmitir, de aportar, de ayudar, lo va a hacer diferente. Porque usted tiene dentro de sí cualidades, tiene un temperamento, tiene un carácter que no es igual al de otro, a pesar de que ambos tengan las mismas cualidades, porque somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Hashem. Pero la forma como una persona lo puede transmitir es diferente a lo otro, a pesar de que están hablando de la misma cita bíblica. Cuando empezamos a ver, no por arrogancia, no por ego, sino por discernimiento y por comprensión bíblica, que lo que Hashem me ha designado y Hashem lo que me ha dado es para que yo lo pueda hacer, y que otro también lo puede hacer, no igual, pero también lo puede hacer. Yo no lo voy a ver como un enemigo, yo no lo voy a ver como alguien que me hace la competencia o ni nada por el estilo. Yo lo veo como alguien que es parte del mismo equipo. Y eso nos va a ayudar a sanarnos internamente. Pero a veces no se presta atención a estas cosas. A veces no se toman en consideración los temas que son relevantes e importantes para el crecimiento personal, que es lo que nos permite alcanzar un desarrollo espiritual. Y son los temas que de pronto no se están abordando. Por eso es que hay tanto choque. Cada quien pensando que tiene la verdad absoluta, cada quien pensando que tiene mayor autoridad o que su nivel espiritual es más elevado porque a su congregación asisten más personas. Y eso no es así, eso es incorrecto. Eso es una visión deformada de las cosas. La cantidad no determina, no legitima, ni mide la espiritualidad de un líder. Al contrario, si lo está midiendo de esa forma, no se tiene que ver como alguien superior, sino como alguien inferior que tiene problemas de autoestima. Pero, ¿cuántas cosas debemos aprender? ¿Cuánta formación necesitamos? Porque a veces las personas asumen de manera empírica de que, bueno, yo voy y ensayo por error un ministerio, y no debería ser así. Una persona, por más que le guste la medicina y vea tutoriales de médico y vea series de televisión de médico y programas y todo esto, no le da derecho a decir que es médico o a estar recetando a otro alguna medicina o estar evaluando, diagnosticando a una persona. Debe ser alguien preparado, que pase por la universidad, que cumpla con los requisitos, con lo que académicamente se le exige y la aprobación de diversas materias con un acto de grado, y una persona que entonces es inscrita en un colegio representado por todos aquellos que son parte de la misma carrera, de la misma profesión, para luego entonces poder ejercer la medicina. Muchas personas son llamadas y piensan que al otro día deben entonces asumir la carrera. Y eso es un error. No tiene formación académica, no tiene un proceso en su carácter, no ha entendido todavía lo que Hashem tiene para su vida. Imagínense cuando vemos el caso de Moshe y Hashem le dice para que libere el pueblo y lo estaba haciendo de esa forma, no le sirvió. Lo empezó a hacer a su manera y con muy buena intención. ¿Y qué pasó? Tuvo que salir corriendo. Hashem tuvo que procesarlo 40 años para luego estar en capacidad de ir. Y ahora que sí tenía conciencia de lo que Hashem le estaba delegando, entonces ahora él no quería.
Cuando una persona está muy desesperada por asumir la carrera ministerial, por ejercer su rol, eso demuestra que no está en condiciones. En cambio, cuando una persona tiene conciencia, tiene temor al cielo y sabe la responsabilidad que hay sobre sus hombros, la persona no lo desea. Y no es porque se revele a Hashem, es por temor a fallar, es por hacerlo de manera errada, es por equivocarse. Y no quiere fallarle a Hashem. Pero debe entender que para asumir la carrera ministerial tampoco es que vamos a ser perfectos. Pero hay cosas básicas que debemos trabajar en nuestra vida para poder ejercerla. Que en el camino nos vamos perfeccionando, claro que sí. Somos instrumentos de Hashem para perfeccionar a otras personas mientras estamos siendo perfeccionados. Pero hay áreas donde debe existir un trabajo y un proceso interno para estar en condiciones de empezar a dar los primeros pasos en la carrera ministerial. Y eso es lo que aprendemos con estas personas. Que el ejercicio ministerial no es cualquier cosa. Que la labor que nos demanda Hashem es una labor sumamente importante, pero que también requiere un gran compromiso. Requiere que lo demos todo por aquello que Hashem nos ha dado y que puede ser visto como un gran honor, un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad, un gran compromiso. Que nunca dejemos de ver y de asumir y de estar convencidos que debemos ejercer la labor de manera legítima. Y la única forma de ejercer la labor legítimamente es apegándonos a aquel que nos llamó, que es Hashem, no el hombre, que es Hashem el que nos da el don ministerial y el que nos constituye, no el hombre, que cuando Hashem establece esos pactos, establece los dones, son irrevocables, nadie lo destituye, y que eso lo tengamos presente para cumplir la labor. Y que usted pueda buscar la verdad. Y que antes piense qué voy a hacer cuando Hashem me muestre la verdad. ¿Voy a tener más compromiso con el hombre y con todo lo que tengo a mi alrededor o con Hashem? Porque un día usted y yo nos vamos a tener que presentar delante de Él. Y es cuando todo lo que hemos hecho va a ser pasado por fuego. Vamos a ver qué tanto queda o qué tanto se consume como hojarasca. Porque aquello que hicimos con una carencia de fundamento y de principios, aquello que hicimos con buena intención, pero desconectados de la verdad de Hashem, no se va a mantener. No son los dones ministeriales o los espirituales los que nos permiten ser parte del reino. Mateo 7 lo dice claramente, que cuando se presente el final de todo esto, muchos vendrán delante y dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos. ¿Y qué les es dicho? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Los dijo hacedores de maldad. Pero lo peor es que le dijo, no los conozco. O sea, personas que no tienen identidad, personas que no son reconocidas delante de Hashem. Quiere decir que a pesar de que operaron con un don ministerial o espiritual por lo que dicen, profetizaron, hicieron milagros, echaron fuera demonios, sin embargo, delante de Hashem no son reconocidos porque no actuaron conforme a la voluntad de Hashem y por lo tanto quedaron desechados al perder la legitimidad. Piense siempre en eso. Por eso es que Pablo hace el énfasis de presentarnos delante de Hashem como obreros aprobados.
Si Él dice que debemos procurar presentarnos como obreros aprobados, es porque también pudiéramos quedar reprobados. No asumamos que lo estamos haciendo bien porque ese es nuestro criterio. No. Evaluemos y revisemos a ver si lo estamos haciendo bien cuando pasamos nuestras acciones, lo que hacemos, lo que hablamos, lo que pensamos, por el filtro de lo que establece la Escritura. No sea que estemos corriendo como aquel que golpea el viento. No sea que estemos actuando más basado en nuestros intereses que en los de Hashem. No sea que estemos haciendo más de aquello que se nos encomendó. O sea, debemos aprender a no autoengañarnos. A que la integridad en esto lo es todo como lo es la humildad. Y que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Nadie podrá estar delante de Hashem. Y que la única forma de poder estar delante de Hashem y ejercer el liderazgo de manera correcta y hacerlo de forma competente, con efectividad y eficacia, no solamente es con legitimidad, sino que lo que da la legitimidad es cuán apegado estamos a la voluntad de Hashem, que es perfecta. Y aunque a muchos de pronto no les guste, la voluntad de Hashem, que es perfecta y que es para siempre, y que es una lumbrera a nuestros pies para guiar nuestros pasos, es la Torá, que se traduce como instrucción, no como ley. Cuando empecemos a revisar lo que hemos heredado por tradición como supuesta enseñanza, nos vamos a dar cuenta cuánto tiempo hemos caminado con conceptos mal definidos, y de allí las prácticas que también son erradas. Porque rectifiquemos, porque corrijamos, no perdemos autoridad ni somos vistos como menos. Al contrario, eso más bien pudiera estarnos legitimando delante de Hashem, y más bien eso pudiera reafirmar la autoridad y aquello que Hashem delegó. Así que podamos aprender de todo esto y que podamos entender que ser un líder, ser ministro, ejercer el liderazgo es algo que es un honor, un gran privilegio, pero también un gran compromiso, una gran responsabilidad que amerita hombres y mujeres con firmeza, con humildad, con integridad, que caminen en santidad y que sobre todo puedan trabajar su mundo interior, puedan procesar su temperamento y su carácter, como dice Pablo en Romanos 12:2, para que de esta manera, al no adaptarse al mundo y renovar su mente y de esta forma transformar su vida, puedan conocer cuál es la voluntad de Hashem, que es agradable y perfecta. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasako Baruch.